Hola a todos, bienvenidos a este espacio de conexión. Tenemos a nuestra nutricionista y compañera de equipo, Gema Puerta, desde España. Bienvenida, Gema. Hola Mercedes, muy buenas tardes. Pues nada, encantada de estar aquí contigo en este espacio que hemos abierto para que podamos informar y abrir caminos hacia una vida muchísimo más equilibrada, más saludable. Y vamos a hablar un poquito de lo mío, de lo que yo os puedo aportar a nivel profesional y os voy a hablar de la nutrición celular activa. Me encantaría que nos compartas, Gema, qué es eso de la nutrición celular activa para poder entender a un nivel profundo y para poder mirar qué es aplicable para nosotros en nuestras vidas desde tu sabiduría, desde 25 años que tienes en consulta. Pues la nutrición celular activa, yo la identifico o lo cuento a mis pacientes como una fotografía en tiempo real. Es lo que nos permite detectar cómo está tu metabolismo celular en función de los hábitos que mantienes. Y de los hábitos me refiero no solamente a lo que comemos, también por supuesto a la calidad de nuestro sueño, cómo está nuestro sistema digestivo, cómo está nuestro sistema nervioso, si trabajas muchas horas y por lo tanto tienes mucho estrés, si tienes hijos o no, si tienes una vida rica en relaciones o no. Es decir, toda una serie de condiciones que hace que nuestras células, nuestros genes se expresen bien o por el contrario estemos intoxicados de un montón de factores que nos rodean hoy en día, fruto pues también de la vida moderna. Tenemos un montón de contaminantes, un montón de condicionantes en cuanto también los biorritmos no son los adecuados, ya no trabajamos con las horas solares, muchísima gente se despierta antes de que salga el sol y termina de trabajar después de que salga el sol, o estamos demasiado expuestos a las luces artificiales, ya no se sale tanto a la calle, ya no se trabaja como antes, ¿no? Que trabajábamos, por ejemplo, en España, pues se trabajaba mucho en el campo, por lo tanto, iban con los ritmos naturales de la naturaleza. Entonces, por resumírtelo, nutrición celular activa es ir a eso, a los principios de la naturaleza aplicados al ser humano. No es que ahora tengamos todos que dejar nuestra vida actual, nuestra vida moderna y nos vayamos a la montaña a vivir. No se trata de eso. Se trata de incorporar esos buenos hábitos a tu estilo de vida para que tu organismo esté optimizado, funcione al 100% y te encuentres vital, te encuentres con ganas, por lo tanto, de hacer cosas, de trabajar, de poder realizar tu vida con un bienestar real. No a base de, bueno, me duele la cabeza, me tengo que tomar un analgésico, me levanto cansado, voy derecha al café, me duele la rodilla, pues me tomo otro analgésico. Estoy poniendo ejemplos al azar. ¿Qué quiero decir con esto? Que bienestar es realmente sentirnos bien, es realmente levantarnos y sentir que hemos descansado y que podemos arrancar el día. Es que se nos viene un imprevisto en el día que tenemos y le podemos hacer frente sin que colapsemos, sin que entremos en un estado de ansiedad. Es preocupante en la sociedad que tenemos hoy en día, por ejemplo, un dato que muchísima gente ya está medicada con ansiolíticos, antidepresivos, y esto es fruto de la vida que le estamos dando o la mala vida que le estamos dando a nuestro organismo, muchas veces sin saberlo y muchas veces creyendo que estamos haciendo algo saludable. Ni siquiera estoy hablando de personas que no se cuiden o que no les preocupe nada su cuerpo o su salud, sino que estoy hablando incluso de esas personas que aun cuidándose no se encuentran bien. Wow. Pues sí, fíjate que has tocado puntos bien importantes, el afán con el que vivimos hoy en día, la presión que nos ejerce la sociedad del consumismo, pues eso es lo que nos va llevando a ese ritmo alocado, donde realmente, como tú dices, no es necesariamente personas que no se cuiden, sino simplemente el mismo afán del mundo hace que también aceleremos nuestro organismo de una manera inconsciente, porque usualmente lo hacemos es inconscientemente. Entonces me gustaría preguntarte con esto que nos has explicado, Gema, ¿cómo puede uno conscientemente empezar como a darse cuenta o cómo puede uno empezar a irse hacia esas células que es como a tener una pausa o como a darnos cuenta qué podemos hacer para mejorar todo esto y para realmente empezar a cuidar nuestras células?
Pues mira, yo creo que lo importante en nutrición celular activa hacemos como dos fases. La primera la llamamos detoxificación. ¿Qué quiere decir? Si nuestras células están inflamadas, si están intoxicadas, llenas de residuos o de metabolitos propios del metabolismo celular, o bien de tóxicos que vienen del exterior por lo que inhalamos, por lo que comemos, por lo que bebemos, por ejemplo, eso al final es un acúmulo de toxicidad que nuestro cuerpo siempre va a trabajar y a pujar por eliminar. Pero ¿qué pasa cuando detrás de un día viene otro y es lo mismo, carga de toxicidad por encima de lo que deberíamos de aguantar? Por ejemplo, aquí hago un paréntesis para que se entienda. No es lo mismo en el planeta en el que estamos viviendo hoy, 2025, que en el planeta de 1925. Ahí no había todavía una gran industria. Entonces, nuestro planeta era un lugar mucho más saludable, la naturaleza, los ríos, los mares, etcétera. Tenemos que entender que ahora estamos rodeados de tóxicos, desde los plásticos con las nanopartículas que están en todos los mares, en prácticamente muchos ríos o de los países occidentales modernos con una gran industria, ¿no? Todo está muy contaminado y por lo tanto eso revierte a nuestra alimentación, está en la cadena de todos los alimentos, tanto vegetales como los animales, ¿vale? Por lo tanto, la fase de detoxificación hoy en día es principal y es por lo que siempre hay que empezar, porque es como, yo lo comparo como si quieres hacer, imaginemos una casa donde queremos hacer un buen estado, un buen mantenimiento. Y entonces las casas tienen diferentes habitaciones, como podrían ser las células, ¿no? Y empezamos a limpiar. Si queremos poner bien esas habitaciones, pintarlas, decorarlas, etcétera, lo primero que tienes que hacer es sacar todo lo que te va a estorbar de una habitación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eso es lo importante, empezar a sacar todo aquello que se ha ido acumulando a lo largo de los meses o de los años para que la célula respire, para que le quitemos esa toxicidad que el tanto daño le hace. Por otro lado, es también muy importante la educación nuevamente a una alimentación equilibrada y una alimentación que de verdad vaya bien al organismo. Porque no sirve de nada si vamos a estar en un proceso de limpieza, de detoxificación, si a la par estamos metiendo alimentos que nos están intoxicando. O sea, como se suele decir, lo que sale por lo que entra, estamos prácticamente igual. Vamos a ejemplos prácticos. No podemos estar en una fase de toxificación, como estaba indicando, y a la par estar comiendo comida procesada. Eso no tiene ningún sentido. Tenemos que equilibrar nuestra alimentación, hacerla que sea buena, con una buena densidad de nutrientes, además, para que el cuerpo podamos activar todos esos mecanismos que tenemos innatos y que, por ejemplo, en el hígado, que es el gran laboratorio del cuerpo, se dan, pero tenemos que favorecer para que el organismo los pueda eliminar. Y para eso hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Ahora vamos a ir desglosando algunas para dar pinceladas, pero una de las principales es entender los biorritmos de nuestro organismo. Sabemos, ya que he mencionado al hígado, que el hígado trabaja en la noche. A partir de las 10 de la noche es cuando empieza esos procesos de detoxificación de los que estoy hablando. Por lo tanto, no podemos hacer cenas tan tarde. Aquí en España, por ejemplo, es muy común, y más ahora que ya entra el verano, que las personas estemos cenando entre las 9 y las 10 de la noche, justo cuando tendríamos que estar ya hace horas reposando nuestra alimentación sin comer para que el hígado pueda hacer este proceso. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la digestión se realiza en torno a 3 o 4 horas, dependiendo de lo que comas. Por lo tanto, nuestra última comida tendría que ser sobre las 6 de la tarde. Eso va a hacer que cuando el hígado se activa ya haya hecho todo el proceso que le tocaba hacer de la digestión y pueda descansar esas horas en este otro proceso del que os estoy hablando. Entonces, como primer punto, detoxificación. Segundo punto, una vez que ya tenemos claro lo que vamos a comer, a las horas que lo vamos a comer y cómo vamos a apoyar a nuestros órganos para que elimine esos productos de desecho, también vamos a hacer la fase que llamamos de reestructuración, que es esa fase donde tenemos que ver cuáles son los micronutrientes que necesita la persona para que sus células vuelvan a funcionar desde el punto de vista del metabolismo celular, es decir, vuelvan a funcionar, se optimice ese metabolismo.
¿Por qué? Porque cuando aparecen los síntomas, cualquiera, desde estreñimiento, dolor de cabeza, insomnio, malestar físico o malestar emocional, quiere decir detrás seguro que hay células que están intoxicadas o que bien tienen una carencia nutricional y no pueden realizar todas sus funciones vitales con normalidad. Mira qué interesante, Gemma, con esto que tú estás diciendo, es de verdad el desbalance el que lleva a las células a perder la comunicación entre ellas, ¿no? Fíjate que los médicos dicen tener un 20% de comida, digamos, chatarra, pero un 80% de comida saludable. Y al parecer ahora estamos viviendo es lo contrario, ¿no? Un 80% de comida chatarra y si acaso un mínimo de comida saludable. Es importante, pienso yo, tomar conciencia de esto, porque todavía, pues, habemos muchas personas que estamos en como en ese ritmo de antes, ¿no? Que comemos a las horas, quizás no tan puntual, pero yo me acuerdo que antes todo el mundo cenaba de entre 5 o 6 de la tarde y ya el resto era para jugar un rato, para sentarnos y ya para ir a la cama prácticamente con el proceso hecho, como explicaste con el hígado. Gema, me gustaría preguntarte cómo, con todo lo que has dicho, de tener en cuenta la alimentación, de tener en cuenta lo que comemos, porque no es solo alimentarnos, sino que comemos, me gustaría que nos digas si esto que hablas de la nutrición celular activa es adecuado para todas las personas. Mira, a mí cuando me hacen esta pregunta, incluso cuando me la hacen mamás que tienen a sus niños muy pequeños o al contrario, que tienen al cuidado a sus padres, ¿no? Yo digo, vamos a ver, claro que hay que tener en cuenta la edad de las personas, pero ¿de qué estamos compuestos todos los seres vivos? De células. Por lo tanto, optimizar el metabolismo celular siempre va a redundar en el bienestar de la persona. Si es un niño, si es un bebé, va a crecer mejor, va a desarrollarse mejor. Y si estamos en una edad adulta o estamos en una edad adolescente o estamos, por el contrario, ya en la última etapa de la vida, a partir de los 65 70, también tenemos que optimizar nuestro metabolismo celular. Es decir, muchas de las enfermedades que hoy en día se normalizan o los síntomas que hoy en día se normalizan, si tuviésemos unos correctos hábitos de vida, no los padeceríamos. Lo normal es estar en salud. Sin embargo, parece que llega a una determinada edad, a partir de los 60, 65, 70, y ya te dicen, bueno, lo normal es la edad, los achaques de la edad. Esto, pero bueno, para tener la edad que tengo no estoy tan mal. Pero la pregunta es, ¿podemos estar bien toda nuestra vida? ¿Podemos tener una vida que se estima? Los expertos nos dicen que podemos durar 120 años en perfecta salud, tanto mental como física. Bueno, pues hoy en día sabemos que sí se puede. Lógicamente hay que hacer una serie de elecciones y uno es el responsable de cómo nos cuidamos, de lo que entra en tu organismo. A tu pregunta de antes, o bueno, a lo que estabas comentando en relación que debemos de comer un 80% bien y un 20% dejarlo ahí libre, yo soy partidaria siempre y cuando estés en equilibrio. Tenemos que distinguir dos cosas. Una persona que está en perfecta salud, en equilibrio, puede tener ese 20%, no va a pasar absolutamente nada. Pero ¿qué pasa con las personas que llegan y que vienen de una alimentación probablemente o hábitos de vida en general que no son los adecuados? Si vamos al 80-20, hay veces que vamos demasiado lento con esa evolución. Yo ahí soy más de la opinión de que tenemos que estar una temporada haciéndolo lo más próximo al 100%. Si se excede en algo, pues que sea algo muy puntual porque no hemos podido evitar, pues hombre, a veces puede encartar un evento importante, una boda, una comunión, un cumpleaños, pero realmente en la sociedad moderna de hoy en día tenemos todos los eventos que queramos porque tenemos mucha vida social. Entonces, en algún punto tenemos que decir no. O, por ejemplo, por decirte un ejemplo que a mí me ha ocurrido, a mí me invitan a eventos y le digo, vale, pero como vas a hacer una barbacoa a las 9 de la noche, yo voy, pero que sepas que yo no voy a comer, Ujú. porque no quiero retrasar o darle ese trabajo extra al cuerpo que yo sé que me va a pasar una factura porque primero lo he estudiado, lógicamente, pero más allá de eso lo he comprobado en mí misma. Entonces digo, no tengo necesidad de seguir ciertos patrones sociales porque lo bonito de nutrirnos, que es muy importante, de las relaciones,
no es tanto lo que comemos en ese evento, sino que nos relacionemos, que estemos con las personas que queremos y que nos aportan o les podemos aportar, ¿no? Porque si no, convertimos todo acto social en una manera, por lo menos en España, y yo creo que en la mayoría de los países, lo celebramos todos comiendo y bebiendo. Entonces hay que tener conciencia de lo que hacemos en todas las fases de nuestra vida. Y luego la vida social que tenemos puede ser muy larga, insisto, ¿eh? O sea, desde el lunes que tengo un evento o un cafecito con una compañera, el martes surgió no sé qué, y cuando llegas al fin de semana ni te cuento. Ya anchas Castilla, como decimos aquí. Con lo cual hay que tener cuidado porque ese 80-20 no es tan real como creemos de entrada. Y segundo, por lo que te explicaba, no es lo mismo tener una persona que es muy deportista, que de verdad se cuida y que quiere optimizarlo, que perfecto, a una persona que viene con unos hábitos muy, muy, muy deteriorados, que ahí sí nos tenemos que centrar y ponernos más al 100%. Pues fíjate, Gemma, que es preocupante de verdad y es alarmante cómo las enfermedades cada vez están más a la orden del día. Y como tú dijiste, se va normalizando el malestar, el dolor de cabeza, me tomo una pastilla y pasa, y la indigestión, ya todo se va haciendo parte de un día a día, pero realmente ese no es nuestro estado natural, ese no es nuestro estado normal. Realmente nosotros, como imagen y semejanza de nuestro creador, realmente estamos diseñados para vivir saludables, para vivir felices, para vivir en conexión, como tú has dicho. Y obviamente que los alimentos, que son una bendición, son conectivos, pero ya el exceso es lo que nos va a llevar al desbalance del que tú has hablado celularmente hablando. Ya nos hablaste de la desintoxicación como primer paso y nos hablaste de la reestructuración. Entonces ahora me gustaría si nos puedes decir si existe algunos suplementos o cómo se empieza la reestructuración, aparte de todo lo que has dicho, como ya más compactado, cómo podemos como romper esos viejos patrones o esos viejos hábitos para reiniciarnos, para resetearnos. Sí, mira, lo primero que, por ejemplo, hacemos en consulta es un TESIOMED en el cual vemos cuál es el perfil bionutricional de la persona, porque es muy importante ver cómo está su sistema digestivo, por un lado, cómo está su sistema nervioso, cómo están los procesos de oxidación o cómo está el pH del cuerpo. Te estoy mencionando así los más importantes, a grosso modo, lógicamente todo en el cuerpo es importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando me hablas de suplementación, está muy bien cuando está enfocada a la persona en lo que necesita, pero lo primero que hay que ver es si su sistema digestivo está equilibrado y está en las condiciones adecuadas para que pueda asimilar esos nutrientes extras que le vamos a dar. Volvemos a la misma. Imagínate que tienes la habitación saturada de cosas y de repente llega alguien y te dice que vengo con un mueble nuevo que te lo voy a colocar ahí, encima de la cama porque no cabe en otro sitio. No, primero hay que sacar todo aquello que estorba, todo aquello que ya no te está haciendo un bien, que vamos a definirlo como esos tóxicos que están, para después poder nutrir el cuerpo. Y al mismo tiempo hay que ver si, por ejemplo, el intestino, tanto el delgado como el intestino grueso, está en las condiciones adecuadas para que pueda asimilar bien esos nutrientes. La microbiota, en definitiva. Si no tenemos una buena microbiota, tú no vas a asimilar bien esos alimentos. Porque todo lo que entra, tenemos que entender que el sistema digestivo es un tubo que empieza en la boca y termina en el ano. Por lo tanto, la digestión se empieza, como bien sabemos, en la boca, luego va a pasar al estómago, de ahí al intestino delgado, el intestino grueso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todo eso ocurre en el exterior de nuestro cuerpo. Cuando el alimento, los nutrientes, ya se ha descompuesto de tal manera que el cuerpo puede asimilarlo a través de las microbiosidades, es ahí cuando el alimento pasa al torrente sanguíneo y es ahí donde ya forma parte de nosotros. Esto es muy importante porque si no va a pasar por el tubo, ¿vale? Va a caer al estómago, nos vamos a sentir satisfechos, ha estado rico al paladar, por ejemplo, hemos pasado un buen rato, fenomenal, pero si luego lo excretamos, ¿dónde está la nutrición? Si no somos capaces de asimilarlo. Por lo tanto, a tu pregunta, claro que es muy importante, la nutrición celular activa va acompañada de suplementación, pero con una lógica, con una coherencia.
Esto, volviendo al ejemplo de la célula y de la casa, de las habitaciones, es como que tienes el piso, el suelo súper, súper sucio y las personas empezásemos fregando en lugar de barriendo y aspirando. Es que no vas a hacer un buen trabajo si no haces las cosas en el orden adecuado. Eso es lo que quiero transmitir. El cuerpo ama el orden. El cuerpo ama el que tengamos lo suficiente, pero no el necesitamos grandes excesos. Nuestro aparato digestivo tenemos que entender que somos los seres humanos somos carnívoros y recolectores. Eso quiere decir que tenemos un sistema digestivo preparado para comer alimentos de mucha densidad nutricional, pero de poquito, compactos, de poquitas cantidades. No necesitamos grandes volúmenes. Eso es lo que va a hacer que nuestro sistema digestivo trabaje y trabaje con eficiencia. Si no, lo estamos sobrecargando. Cuando tú sobrecargas algo, pues es que no puede digerirlo simplemente. Como no lo puede digerir bien, lo pasa como puede al intestino delgado cada vez más deprisa, pero sin digerir adecuadamente. Y eso impide la buena asimilación de los nutrientes. Por lo tanto, concluyendo a tu pregunta, Mercedes, es muy importante verlo en el conjunto de lo que está pasando a las personas. A grandes rasgos, lo primero que hay que hacer es dejar procesados, irnos a una alimentación lo más natural posible. Me refiero a comprar alimentos reales. Cuando vamos a comer pescado, que lo compremos a la pescadería, la carnicería, lo mismo, la carne, las verduras, las frutas, pero que sean de verdad, si puede ser ecológico, es lo ideal para que no venga cargado, por supuesto, de pesticidas, plaguicidas, etcétera, que no hacen más que estropear nuestro metabolismo celular y por ende nuestra salud a medio y largo plazo, porque tenemos que entender que muchos de estos productos químicos se van acumulando en nuestras células y en nuestros tejidos. Y eso a lo largo de los meses, años, pues nos provoca ciertas enfermedades y cierta sintomatología que no es deseable. Pero no son los años. Yo insisto también mucho en esto porque las personas confundimos tener 50 años, 60, 80 o 90 con ya sinónimo de estar enfermos. Y no es eso, es que nos hemos ido intoxicando a lo largo de nuestra vida y no le hemos dado la salida adecuada. Te diré que no tiene nada que ver ni siquiera con los 50 años. Uno ve gente actualmente, tú sabes, yo vivo en los Estados Unidos y uno ve gente de 20 años cansada todo el tiempo, agotada todo el tiempo, aburrida, de mal genio. Entonces eso ya casi no tiene ni siquiera que ver con la edad. De hecho, gente longeva, están felices, están irradiando luz, están irradiando vida, porque es que lo que tú dices, si hay cuidado de las células, si hay cuidado de la nutrición, si hay cuidado del ambiente, el ejemplo que estás poniendo con la casa, hay una ley que lo dice muy claro en estas leyes universales. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esto está todo conectado. Si nuestro organismo obviamente está saturado de cuanta tóxico, de excesos de comida, de excesos de grasa, de excesos de condimentos, de alcohol, de cigarro, de tabaco, de café, o sea, todo exceso es el que nos lleva a esa desarmonía. Y fíjate que me encanta ese símil que dices con la casa. De hecho, nosotros como templos que estamos conectados con lo divino, si nosotros cuidamos esto, nosotros tenemos calidad de vida todos los días. No tenemos que esperar a que el cuerpo se enferme o se deteriore para poderle prestar atención. Es muy importante estar atentos, según lo que tú me estás diciendo, a esas señales que, por decir algo, si se acostó uno muy lleno y pasó una mala noche, uno ya ahí tiene que darse cuenta que el organismo mismo, porque el organismo en sí, las células, todas son muy inteligentes, son un ejército defendiéndonos. El organismo mismo nos va mandando las señales muy suaves y como uno no presta atención, esto repercute en un ataque que sería una enfermedad, ¿cierto? Entonces, Gemma, con todo esto, ¿cómo podemos empezar? Yo pienso que, bueno, el primer paso, como siempre, es tomar conciencia, pero ¿cómo podemos empezar en este mundo real? Después de la desintoxicación y la reestructuración, ¿cómo podemos empezar a dar pequeños pasos? Y ya estamos desintoxicados, ya estamos siendo conscientes. Podemos empezar en tiempo real a dar pequeños pasos para ir hacia esa toma de conciencia de realmente empezar a mejorar nuestra calidad de vida y por ende nuestra salud? Y supongo que también mejorarán nuestras relaciones.
Eso es, porque al final, como bien apuntabas, Mercedes, el cuerpo físico tiene que estar bien para que nuestra mente y nuestras emociones también lo estén y las podemos regular de una manera adecuada. De hecho, una de mis frases favoritas que más me representan es: somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que sentimos. No podemos aislarnos, es como si que nos quiere, la medicina actual muchas veces nos trata por trozos y a mí me gusta más el concepto holístico de que somos un solo cuerpo, pero al mismo tiempo tenemos el cuerpo físico, el energético, el emocional, el mental, y todos hay que cuidarlos para que podamos estar en esa armonía. Entonces, no es que después de la desintoxicación y la reestructuración haya un algo más, es que todo eso tiene que estar unido, ¿vale? Es decir, primero, la alimentación, que es mi campo, hay que cuidarla, sí, pero no nos olvidemos que somos seres vivos, que estamos en movimiento, no somos árboles, que tenemos unas raíces ancladas en el suelo. ¿Qué quiero decir? Que hoy en día tenemos una sociedad muy sedentaria, no nos movemos. Vamos a todo con el coche, con el transporte público, con lo que sea, pero cada vez nos movemos menos. Es más, si vives en un edificio, coges el ascensor. Luego se produce la paradoja de que a lo mejor hay gente que va hasta el gimnasio, pero de momento en nuestro día a día no tenemos el movimiento adecuado. Ese es el punto uno también que tenemos que entender. Somos seres en movimiento. La alimentación, no necesitamos comer tantas veces en el día ni tantos grupos de alimentos a la vez, porque lo único que hacemos es dificultar la digestión. Hacemos de la digestión un acto muy complejo. Tenemos que entender que como seres vivos, como mamíferos, tenemos un sistema digestivo muy eficiente comiendo una vez al día o incluso comiendo un día sí, un día no, o 2 días no y luego volvían a comer, etcétera. Eso hace que nuestro sistema digestivo sea muy fuerte y optimice todo aquello que entra para recuperar todos los nutrientes o obtener todos los nutrientes necesarios. Tendríamos que empezar el día en movimiento, hidratando bien nuestro organismo, pero hidratación tiene que ser sinónimo de agua con electrolitos, porque nuestro cuerpo está compuesto de eso, de agua y electrolitos, si no se produce también una descompensación. Y luego tendríamos que comer solo si tenemos hambre una vez al día o como mucho dos, cerrando la última comida sólida del día a las 6 de la tarde. Porque si comemos más tarde, es lo que os explicaba anteriormente, de repente cuando el hígado ya dice buenas noches, llega mi proceso de descanso y de desintoxicación, no se puede producir porque está en pleno proceso de digestión. Entonces no damos espacio a la segunda parte que es tan importante. Esto que cuando tenemos un bebé, las madres de manera innata sabemos que decimos, déjale dormir, que le alimenta más el sueño que incluso el pecho de la mamá. Es real. Es que en el sueño se producen cantidades de procesos metabólicos necesarios para que el cuerpo vuelva a reestructurar y al día siguiente nos despertemos y estemos verdaderamente activos. Lo que apuntabas antes, Mercedes, de verdad es una locura. Tenemos a gente de 20, de 15, de 10 que se levantan cansados, que no pueden arrancar el día de manera natural, que necesitan desde un estímulo, ya puede ser cafeína o cualquier otro, que los hay pues en la sociedad moderna tenemos cantidad de bebidas llamadas energéticas y que desde luego no son en nada energéticas, lo que son es estimulantes, les hacen que se sientan mejor, pero no aportan más energía celular. Es que el cuerpo es una gran fábrica y el cuerpo, si lo optimizamos y le damos aquello que le debemos de dar, va a fabricar la energía a raudales. No nos hace falta nada más. Entonces, nutrición celular activa lo abarca todo, desde qué comemos, cuándo lo comemos, cómo nos movemos, cómo respiramos, y más allá, cuando ya estás equilibrando todo tu cuerpo físico, entonces dices, bien, ahora, ¿cómo respiras? Y ahora vamos a hacer conciencia de cómo meditas para dar paz a tu mente, por ejemplo. Pero no podemos tener una meditación buena de éxito si tenemos, por ejemplo, un sistema digestivo totalmente obstruido, totalmente saturado. Es que ya no es que no consigas estar en una cierta paz, equilibrio para hacerlo, es que el cuerpo no te aguanta ni un minuto, pero porque fisiológicamente no puedes.
¿vale? Es como si tienes un dolor enorme de rodillas y te dice alguien, vete a correr. Es que no puedes porque tu cuerpo físico no está bien, por mucho que correr sea bueno. Pues ocurre igual con la meditación, ocurre igual con la respiración, etcétera, que están muy bien como prácticas, hay que hacerlas, pero hay que entender que hay que priorizar y por lo tanto restaurar el equilibrio en el cuerpo para que los demás cuerpos de los que hemos estado hablando, el energético, el mental, el emocional, también se equilibren. Y obviamente que este cuerpo se deteriora, pero va a un ritmo más natural, más normal. Muchísimas gracias, Gemma, por acompañarnos en este espacio y por compartir su sabiduría como nutricionista. Pues nada, un placer, Mercedes. Si os ha gustado, podéis suscribiros, por supuesto, podéis dar un like